Buenos días, mis queridos hermanos. Amén. Gracias le damos al Señor. El sábado pasado no pudimos estar con ustedes. Mi esposa y yo los estábamos extrañando. Nos tomamos unas merecidas vacaciones, pero gracias a Dios, Dios nos ha traído de vuelta hasta aquí y hoy podemos estar aquí con ustedes alabando y glorificando el nombre de Dios. Me gozo grandemente al ver a cada uno de ustedes. También quiero extenderle una cordial bienvenida a los hermanos que cada sábado nos acompañan a través de las redes sociales para escuchar la palabra de Dios y también para estudiar junto la palabra de Dios. Realmente me gozo grandemente porque son lindos los mensajes que recibo. Siempre durante la semana recibo mensajes de hermanos que no conozco, pero como mi número de teléfono está ahí en la página principal de nuestra página en Facebook, hermanos de diferentes lugares que me escriben: hermanos, Dios les bendiga, sigan hacia adelante predicando el mensaje de los tres ángeles, Maranata. Y me gozo grandemente por estos mensajes de aliento, de apoyo que los hermanos me escriben. Realmente son mensajes muy reconfortantes en saber de que, como bien dice la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que siempre va a prosperar para lo que Dios le envía. Amén. Y me gozo grandemente, hermanos, que están aprendiendo muchísimo con nosotros a través de nuestra programación de cada sábado, los temas que damos, temas muy importantes, apoyados en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. Como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En estos momentos, hoy vamos a tratar de un tema muy importante. Hoy vamos a seguir la serie que hemos seguido estudiando y recordemos que nuestro título general se llama ¿Realmente importa la doctrina que crees? Y hoy es la quinta parte de esta serie y le puse un subtítulo que es el tema que hoy vamos a tratar, que se llama Cuidado con la nueva luz. Cuidado con la nueva luz. Vamos en estos momentos, aquellos que puedan, yo desde aquí me voy a arrodillar para tener unas palabras de oración. Si alguien de los hermanos desean acompañarme de rodillas para pedir la presencia del Espíritu Santo en el estudio de hoy. Padre Santo que estás en los cielos, en estos momentos, Señor, humildemente nos ponemos delante de ti porque queremos ser instruidos por el Maestro infalible que es el Espíritu Santo. Queremos que en estos momentos el Espíritu Santo sea nuestro Maestro y que al abrir tu palabra sea Él el que nos hable, Señor. Queremos escuchar tu voz porque queremos cada día ser reafirmados en la verdad, Señor. Queremos cada día predicar la verdad, vivir la verdad y, si es posible, morir por la verdad, Señor. Padre querido, en estos momentos me pongo en tus manos para que un carbón encendido del altar toque mis labios y que sea tu Espíritu el que habla a través de mí, Señor. Que todo lo que se diga hoy sea palabra tuya y no palabra humana, Señor. Quédate con nosotros y una vez más te suplicamos que tú nos cubras con el manto de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Ya que te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, si alguno de ustedes no ha podido seguir la serie que hemos estado dando en Facebook, ahí se encuentra cada uno de estos temas que hemos ido dando, pero también en nuestro canal de YouTube, Maranata Free CDA. Ahí ustedes pueden buscar los temas. De hecho, yo siempre les recomiendo a los hermanos que en YouTube es mejor que busque esta serie que estamos dando, que aún todavía nos faltan como 3 temas más, son como un total de 8 temas. Y en YouTube va a ser mejor porque ahí van a poder ver mejor las diapositivas. Los hermanos que nos ven a través de Facebook Live, ahí van a poder ver mejor las diapositivas y las citas que nosotros compartimos, tanto de la hermana White como de los pioneros adventistas. Quiero para ustedes comenzar Proverbios 4:18, el versículo que nosotros acabamos de leer, que dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros como adventistas del séptimo día entendemos que según primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que todas las escrituras han sido inspiradas por Dios
Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice que las escrituras nos fueron dadas como medio de instrucción, corrección, para redarguir y para enseñar. Nosotros tenemos la palabra de Dios como la norma de fe infalible. Toda doctrina, toda enseñanza tiene que ser probada por la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3, pero el versículo 17 nos dice que la palabra de Dios que es útil, el versículo 16, que es para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, el versículo 17 nos dice que esta palabra nos ayuda a ser hombres y mujeres perfectos, preparados para toda buena obra. Nuestro Señor Jesucristo, según en Juan capítulo 5, versículo 39, Él nos dice de que nosotros debemos de escudriñar la palabra de Dios. El mismo Jesucristo dice, escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y es muy interesante que la palabra escudriñar proviene del verbo griego ereunao, que significa investigar, significa inquirir, pero con diligencia algún asunto. Por ejemplo, cuando usted va a investigar algo, usted no puede investigar algo rápido. No, usted tiene que tomarse el tiempo para investigar a profundidad. El buen estudiante de la palabra de Dios necesita investigar con profundidad cualquier enseñanza que hay en la palabra de Dios, para así nosotros poder entender cuál fue la intención de lo que quiso decir el autor. Pero también nosotros, según Primera de Juan capítulo 4 versículo 1, el apóstol Juan nos amonesta a probar todos los espíritus. Vamos a buscar Primera de Juan 4.1. Primera de Juan 4.1. Dice Primera de Juan 4.1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El apóstol Juan nos recomienda de que toda enseñanza tiene que ser probada por la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener el espíritu de los bereanos según Hechos capítulo 17 y 11. Cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 17, versículo 11, Hechos capítulo 17, versículo 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando. Es interesante que en Juan 5:39, la palabra, vuelvo y repito, que se utiliza para escudriñar, en Juan 5:39 es ereunao, que es investigar, que es inquirir. Pero ahora en Hechos capítulo 17, versículo 11, la palabra que se utiliza para escudriñar es anacrino. El verbo griego anacrino, y anacrino significa preguntar, examinar, investigar, interrogar, juzgar. Eso era lo que estaban haciendo los bereanos, porque dice que escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora, mi querida iglesia, la pregunta es, ¿Pablo fue un hombre comisionado por Dios? Sí. ¿De quién recibió el llamado Pablo? De Jesucristo mismo, cuando iba camino a Samaria para aprender a los cristianos. Jesucristo se le apareció en el camino, se le apareció una luz, y él de pronto se cayó del caballo y escuchó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El mismo Jesucristo llamó al apóstol Pablo y lo envió para que él fuese un campeón del evangelio. El llamado de Pablo no vino por hombre,
El llamado de Pablo vino directamente de Dios que lo comisionó. ¿Pablo hablaba la verdad, sí o no? Sí. Pablo hablaba la verdad. Pero aún así, cuando él fue a Berea, a pesar de que él era un hombre que hablaba la verdad y que fue comisionado por el mismo Jesucristo a llevar el evangelio a las naciones, a ser un heraldo de nuestro Señor Jesucristo, vemos que los bereanos, a pesar de que él predicaba y enseñaba, los bereanos ¿qué hacían? Escudriñaban para saber si lo que Pablo decía concordaba con las Santas Escrituras. Eso, mis queridos hermanos, es lo que hace un buen estudiante de la palabra de Dios. No toda persona que se para aquí al frente a predicar, nosotros lo que diga podemos darlo por sentado y decir, oh, palabra de Dios. No. Toda persona que se para aquí a predicar y a hablar la palabra de Dios, todo lo que diga, después nosotros, en nuestros hogares, cuando estemos a solas en nuestros hogares, en la quietud, entonces examinamos para saber si el predicador lo que dijo fue verdad. Porque no son todos los que se paran aquí y predican verdad. Y es por eso de que nosotros debemos de escudriñar todo a la luz de la palabra de Dios. Y como bien dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Nosotros como estudiantes de la palabra de Dios, cuando vamos con sinceridad a querer conocer la verdad en la palabra de Dios, el Espíritu Santo, cuando nosotros se lo pedimos al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Porque el mismo Jesucristo en San Juan, capítulo 17, el versículo 17, él mismo lo dijo, él dijo, San Juan 16:13, San Juan 16:13, el mismo Jesucristo dijo, pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él nos guiará ¿a qué? A toda verdad. Porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de recibir. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Porque el deseo de nuestro Señor Jesucristo en San Juan 17 y ahora el versículo 17 es que nosotros seamos santificados en la verdad. Porque la palabra de Dios es la verdad. Y vuelvo y repito, lo que no encaje con la palabra de Dios, hermano, tenemos que desecharlo. El mismo Martín Lutero dijo, toda doctrina o toda enseñanza que no encaje con la palabra de Dios, dice, deséchenlo, aunque haga llover milagros del cielo. Aunque la palabra que se esté predicando haga llover milagros del cielo, si esa palabra no está en armonía con la palabra de Dios, esa enseñanza no está con la palabra de Dios, deséchelo. Porque el apóstol San Juan, capítulo 4, primera de Juan 4:1, dice que nosotros debemos de probar los espíritus si son de Dios. Y el mismo San Juan nos dice de que muchos profetas han salido por el mundo enseñando cosas falsas. Pero de antemano nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 24, dice que vendrán falsos cristos, falsos profetas, que engañarán, si fuera posible, ¿a quiénes? A los escogidos. Hermano, y yo les voy a decir algo. No todo el que está en la iglesia de Cristo es escogido por Dios. Porque muchos
que están hoy en la iglesia de Dios no son escogidos por Dios, son escogidos por Satanás, y Satanás los pone en la iglesia de Cristo para estorbar la fe de los santos y mezclar la verdad con el error. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la nueva luz. Dice la mensajera del Señor en Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 542, párrafo 2. Pero por mucho que uno progrese en la vida espiritual, nunca llegará al punto en que no necesite escudriñar diligentemente las Escrituras. Nosotros, de acuerdo a Proverbios 4:18, entendemos que la luz de la verdad es progresiva. Y nadie puede llegar al punto de decir, ya lo sé todo, ya no hay más nada que escudriñar, ya no hay más nada que estudiar. No, hay que seguir estudiando porque Dios va a seguir dando luz a su pueblo cuando Él estime conveniente. Dice, nunca llegará al punto en que no necesite escudriñar diligentemente las Escrituras, porque en ellas se hallan las evidencias de nuestra fe. Dice, todos los puntos de doctrina, y lo señalé en amarillo porque me gusta enfatizar, todos los puntos de doctrina, aun cuando hayan sido aceptados como verdad, deben ser sometidos a la ley y al testimonio. ¿Quién dice eso? ¿Qué profeta dice eso? Isaías, capítulo 8, versículo 20. Todos los puntos de doctrina, aun cuando hayan sido como verdad, dice, deben ser sometidos a la ley y al testimonio. Si no pueden resistir esta prueba, es porque no les ha amanecido. Por eso es que el apóstol Pablo dice, que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios. Entonces, si existe la doctrina de Dios, y la doctrina es importante porque la doctrina determina de la manera en que tú vas a creer, de la manera en que tú vas a vivir y de la manera en que tú vas a adorar a Dios, pues si existe la doctrina de Dios, pues entonces también existe la doctrina de Satanás. Y más adelante vamos a ver esas doctrinas de demonios, ¿cuáles son? Más adelante vamos a ver cuáles son esas doctrinas de demonios en otro tema que yo estoy preparando. Porque también el mismo apóstol Pablo, conociendo, él mismo dijo, yo sé que después de mi partida van a entrar lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño y que van a dispensar al pueblo de Dios. Y noten que una de las armas de Satanás para poder desviar al pueblo de Dios no es separarte del cuerpo de Cristo, es introducir herejías para que tú las creas como verdad. Pero una vez que tú las crees como verdad, ya tú estás perdido. Ya tú estás perdido. Ya una vez que tú aceptes herejías mezcladas con la verdad, usted está perdido. Porque un cristiano no puede mezclar el error con la verdad. Nosotros como cristianos tenemos que siempre mantenernos de parte de la verdad y desechar toda clase de errores, por muy lindo que se vea o que se escuche.
Y yo no estoy en contra de la nueva luz. Yo no estoy en contra de la nueva luz. Porque yo sé que como estudiantes de la palabra de Dios, Dios va a seguir derramando luz sobre el pueblo de Dios. Pero cada luz, cada supuesta, para decirlo mejor, cada supuesta nueva luz, nosotros tenemos que llevarla a la palabra de Dios a ver si soporta el testimonio de la palabra de Dios. Y hoy en día hay muchos predicadores que, pretendiendo tener nueva luz, ¿qué hacen? Toman tiempo, estudian y después que encuentran esa supuesta luz, ahí mismo voy a un púlpito, pongo cámara, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, todo, y entonces por ahí para allá empiezo a derramar esa supuesta nueva luz que cuando tú la comparas con la palabra de Dios no son más que herejías ocultas. No son más que herejías ocultas. Y tristemente, muchas de estas herejías que hoy se predican, los que la predican la creen que es verdad presente. Como no hace mucho que, hablando con un antitrinitario, me dijo que este asunto, este movimiento que hay del antitrinitarismo, eso es verdad presente. ¿En qué parte de la Biblia me dice que eso es verdad presente? Porque ni aún la hermana White, los pioneros adventistas, ellos nunca dijeron que antitrinitarismo es verdad presente, porque ellos fueron trinitarios. Y entonces dicen, no, el antitrinitarismo, eso es verdad presente. Aquí nosotros dimos seminario de 6 temas en cuanto a la Trinidad, tanto probándolo como con la Biblia, y en el movimiento adventista, y nos dimos cuenta de que todos los pioneros, ellos eran trinitarios. Pero hay un error que hoy en día muchos están cayendo, y se los voy a demostrar de esta manera. Yo recuerdo una vez un locutor muy famoso que él dijo: yo soy responsable de lo que yo digo. Yo no soy responsable de lo que usted interprete. Y muchas veces, a veces usted habla cosas y la persona que lo escucha a usted, si no tiene una buena capacidad para interpretar, lo interpreta mal. Que después usted dice, pero eso no fue lo que yo quise decir, entonces usted no me entendió. ¿Y por qué les digo esto? Porque así sucede cuando muchas veces nosotros vamos a la palabra de Dios. Leemos, pero no sabemos interpretar. Y también sucede con los escritos de la hermana White. Leemos los escritos de la hermana White, leemos los escritos de los pioneros, pero no sabemos interpretar. Porque si nosotros realmente supiéramos interpretar la palabra de Dios, ¿por qué entonces hay más de 33.000 denominaciones cristianas? Si Jesucristo nunca estableció 33.000 denominaciones cristianas. Jesucristo no estableció 33.000 caminos diferentes para ir al cielo. Jesucristo estableció una sola iglesia, no 33.000 iglesias diferentes. Jesucristo estableció un solo camino para llegar al cielo. Jesucristo no dijo, hay 33.000 caminos diferentes para llegar al cielo, así que cualquiera que tú tomes te va a llevar allá arriba, así que no te preocupes. No, hay un solo camino. Como también hay una sola verdad.
No hay 33,000 verdades diferentes. Hay una sola verdad. Amén. Y hoy en día muchas de estas personas que pretenden tener nueva luz, cuando usted empieza a escucharla, usted dice, ¿y de dónde sacó este hermano estas cosas tan absurdas? Por ejemplo, hay personas que piensan que dicen que Cristo viene en el año 2031. Eso no es verdad presente. Y todo es porque hierran en los cálculos. Porque cuando tú vas a los escritos de la hermana White, dice, no, la hermana White dice que desde que Adán se creó hasta que Cristo murió en la cruz, habían 4,000 años de pecado. Y desde la cruz para acá hay 2,000 años, en total 6,000 años. Y la hermana White, según por escritos de ellos, calculando si los 4,000 años terminaron en el 31 después de Cristo, significa que 2,000 años más, dicen ellos que ya son 6,000 años nada más, terminarían en el 2031. Ahora, yo les voy a hacer a usted una pregunta. Porque la hermana White tenía un segundo grado, pero dentro del movimiento adventista había muchas personas intelectuales. ¿Sí o no? Pregunto, si ellos hubiesen querido decir de que Cristo hubiera venido en el 2031, ellos no podían sacar cuenta, no sabían matemáticas. ¿Sí o no? Claro. Pero cuando tú vas a los escritos de la hermana White y lo analizas, te das cuenta que ella toma y ella habla de los 6,000 años, pero no lo habla de los 6,000 años para referirse como un punto de referencia para decir los 6,000 años se terminan en tal año y ahí viene Cristo. Jamás. Porque en los más de 40 escritos que ella menciona los 6,000 años, ella no dice, después de los 6,000 años que terminan en tal año, ahí viene Cristo. Y fíjense que lo estoy poniendo, vamos a suponer que ella no sabía matemática porque tenía un segundo grado. Pero en el movimiento adventista había gente muy intelectuales, gente muy brillante, que si hubiesen querido calcular a partir de los 6,000 años de que Cristo hubiese venido, hubiesen dicho en el 2031 Cristo viene. Y hoy en día esos errores por una mala interpretación dicen Cristo viene en el 2031, verdad presente. Pero la palabra de Dios es clara cuando dice que ni el día ni el año nadie sabe. Y el espíritu de profecía y los pioneros adventistas fueron bien claros cuando dice que ni el día, ni el año y ni el mes. Porque hay una cita de la sierva del Señor, pero también hay una cita de Jaime White que dice que ni el día, ni el año y ni el mes nadie sabe cuándo Cristo viene. Y ya yo he visto en Facebook hasta algunos que están diciendo de que Cristo viene, porque como Cristo murió un 14 de Nisan, 14 de abril, ya están diciendo de que la venida de Cristo es el 14 de abril del 2031. Y eso lo tienen como una nueva luz. Oh, wow, lo que el Espíritu me ha hecho descubrir. No, a ti el Espíritu no te ha hecho descubrir nada. A ti el que te ha hecho descubrir esa mentira es Satanás para que tú propagues esa mentira. Por eso, mis queridos hermanos, toda enseñanza tiene que ser probada con la palabra de Dios. Miren lo que dice la sierva de Dios en el libro El Otro Poder, página 45, párrafo 2. Dios no ha pasado por alto a su pueblo, ni ha elegido a un hombre solitario aquí y otro allí como los únicos dignos de que le sea confiada su verdad. No da a un hombre una nueva luz. Y por favor, yo quiero que ustedes noten esto, porque esto es muy importante. Dice, no da a un hombre una nueva luz contraria a la fe establecida en todo el cuerpo de creyentes, y entre corchetes ella pone la iglesia. Si esa nueva luz
que la persona está predicando contradice algún punto doctrinal a la fe ya establecida, eso no es nueva luz. La nueva luz no contradice a las enseñanzas antiguas. Y eso vamos a verlo más adelante. Dice, en todas las reformas se han levantado hombres que aseveraban esto. ¿Qué es lo que aseveraban? Tener nueva luz. En los primeros temas, una de las cosas que nosotros habíamos visto de esta serie es que en el movimiento adventista, comenzando el movimiento adventista en 1844, los pioneros tuvieron que luchar y combatir toda clase de herejía que se introdujo en el movimiento adventista en los primeros comienzos. Cuando ellos estaban avanzando paso a paso en la verdad, guiados por el Espíritu Santo según la sierva del Señor. Mientras que los pioneros avanzaban en la verdad de la palabra de Dios, al mismo tiempo, cada vez que se sumaban gente al movimiento adventista, empezaban toda clase de cosas extrañas a predicar. Nosotros, como adventistas del séptimo día, para interpretar profecías, que es el método válido para interpretar profecías, es el método histórico, gramático, teológico. Histórico, gramático, teológico. Es el método correcto para interpretar profecías. Validado por la palabra de Dios. Validado por los reformadores de la Reforma Protestante del siglo XVI y aún validado por la sierva del Señor. Ese es el método para interpretar profecías. Pero ahora hay un sector del adventismo que ahora para interpretar profecías la están interpretando con el método futurista, donde en el libro de Daniel los 1260 años, 1335 años, 1290 años los están poniendo en el futuro. Las trompetas del Apocalipsis las están poniendo en el futuro. Los 7 sellos los están poniendo en el futuro. Las 7 iglesias los están poniendo en el futuro. Y cuando tú vas a la historia, el inventor del método futurista, ¿quién fue? Un jesuita, Francisco de Rivera, que creó el método futurista, y Luis de Alcázar, que era otro jesuita, creó la escuela preterista, interpretar las profecías en el pasado. Y lo hicieron con el objetivo de que la reforma no siguiera predicando de que el anticristo era el Papa y de que Babilonia era la iglesia católica. Y crearon esos dos métodos para crear confusión. Y el método que más ha prevalecido hoy en día en el mundo protestante es el método futurista de Francisco de Rivera. Y hay un sector del adventismo que ahora todas las profecías las están poniendo para el futuro. Eso no es nueva luz. Eso es herejía. Porque siempre la iglesia adventista, para interpretar profecías, método histórico, gramático, teológico. No futuristas. Y no sé los que son más viejos, pero se recordarán una vez un seminario que yo di de Jaime White, en PowerPoint, donde Jaime White él mismo condenó el método futurista, porque dentro del adventismo se coló el método futurista, y Jaime White y Elena G. de White y todos los pioneros empezaron a escribir y condenar el método futurista. Y ellos dijeron, ese no es el método de Dios para interpretar profecía.
Y hoy en día hay un sector del adventismo que tiene el método futurista, como que ese es el mejor método para entender Apocalipsis. Y entonces ahora hay una batalla para ver cuál de los dos métodos es el que prevalece, o el futurista o el historicista. Sigue diciendo ella. Pablo amonestó a la iglesia de su tiempo, y de vosotros mismos se levantarán, de vosotros mismos, ¿de dónde? De la iglesia. Dentro de la iglesia, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20:30. El apóstol Pablo mismo nos está diciendo que dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia, no fuera del pueblo de Dios, sino que dentro del cuerpo de Cristo se van a levantar hombres que hablen cosas perversas. El mayor daño que puede recibir el pueblo de Dios proviene de los que salen de él hablando cosas perversas. ¿Cuál es el mayor daño que recibe el pueblo de Dios? De los que salen dentro de nosotros hablando cosas como perversas. Elena G. de White, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 107, dice de la Mensajera del Señor: Satanás espera. ¿Qué es lo que espera Satanás? Vamos a ver. Satanás espera envolver al pueblo remanente de Dios. Esta iglesia, como ella la llama, la iglesia militante, remanente. Pero en sus escritos ella llama a esta iglesia la iglesia militante, porque la iglesia triunfante es ya cuando Cristo venga, el grupo final que quede vivo, en pie, en la venida de Cristo. Esa es la iglesia triunfante. La pregunta es, ¿todos los que militan en la iglesia militante pasarán a ser la iglesia triunfante? No todos los que militan en la iglesia militante van a formar parte de la iglesia triunfante. Como no todos los que están en la iglesia adventista, que es el remanente de Dios, no todos forman parte del verdadero remanente. Satanás espera envolver al pueblo remanente de Dios en la ruina general que está por sobrevenir a la tierra. A medida que la venida de Cristo se acerque, será más resuelto y decidido en sus esfuerzos para vencerlo. ¿Qué es lo que será más resuelto y decidido Satanás? En esforzarse para vencer al remanente de Dios. Se levantarán hombres y mujeres profesando tener alguna nueva luz o revelación que tenderá a conmover la fe en los antiguos hitos. Noten que tanto en la cita anterior como en esta cita, ella recalca que la supuesta nueva luz, muchos que tendrán supuesta nueva luz, esa supuesta nueva luz va a remover la fe del cuerpo establecido. Va a remover la fe en los antiguos hitos. Vuelvo y repito, la nueva luz no es mala siempre y cuando no remueva la fe en los antiguos hitos. Siempre y cuando no remueva la fe ya establecida, dada a la iglesia. Pero cuando la nueva luz es mala y es herejía y es engaño de Satanás,
cuando remueve ya lo que Dios ha establecido como verdad en la iglesia adventista. Sigue, sus doctrinas no soportarán la prueba de la palabra de Dios. Pero habrá personas que serán engañadas. Tristemente, mis queridos hermanos, siempre que hay una persona que se levanta con una herejía, siempre hay alguien, oídos agradables para escuchar esas herejías y aceptarla y decir, esto es voz de Dios. Esto es voz de Dios. Amén. Pero habrá personas que serán engañadas, harán circular falsos informes y algunos quedarán atrapados en esa trampa. Hace un tiempo más atrás, yo estaba hablando con un pastor por un asunto de una herejía, de una iglesia, herejías que se levantaron. Y yo le decía a este pastor, hablando, y él concordaba conmigo, y yo le decía, mira, la apostasía, hay una cita que no me acuerdo, la leí hace tiempo, de la sierva de Dios, donde ella habla de los pasos de la apostasía. Y por lo que yo pude contar, esos pasos son 4 pasos de la apostasía. En el último paso de la apostasía, cuando tú cruzas esa línea, ya no hay vuelta atrás. Una vez que tú cruzas, mientras que tú no cruces esa línea, hay salvación. Si se trabaja contigo, con la Biblia, si se trabaja con la persona, vamos a estudiar, vamos. Y si la persona está dispuesta a ser enseñada y aprender, hay salvación. Pero una vez que usted cruza esa línea, there is no coming back. Ya no hay vuelta atrás. Ya una vez que usted cruce esa línea, ya usted va a caminar en un camino oscuro en el cual ya usted más nunca va a ver la luz. Una vez que usted cruza esa línea, ya no hay vuelta atrás. Ni aunque baje un ángel del cielo y te diga, mira hijo mío, mira hija mía, vamos a sentarnos a hablar, ya. Porque su mente se cegó, su mente se tupió. Y una vez que su mente se tupa, ya usted cometió el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo, porque ya no puede escuchar la voz de Dios. Ya una vez que usted cruce esa línea, ya usted muere como un apóstata, ya no hay salvación para usted. Hermano, la salvación es un asunto serio. Esto no es un asunto de juego. Y aquí hay que andar con pasos firmes, pero con pasos cuidadosos. Que usted sepa dónde usted va a dar el siguiente paso y dónde usted va a poner el pie, porque una pisada en falso. Y hay personas que se han rebalado y se han caído, pero hay personas que se han caído y más nunca se han vuelto a levantar. Harán circular falsos informes y algunos quedarán atrapados en esta trampa. Creerán estos rumores y a su vez los repetirán, formando así un vínculo que los ligue ¿con quién? Con el gran engañador. Llega un momento en que usted forma un vínculo con el gran engañador. ¿Saben que el movimiento ecuménico a nivel mundial, sabe por qué ha podido reunir todas las religiones? Y abrazarse como hermanos y eso. Porque para usted poder pertenecer al movimiento ecuménico mundial, la iglesia o la institución religiosa, poder pertenecer al movimiento ecuménico, lo primero
que usted debe hacer es que en el movimiento ecuménico la primera premisa es: aquí usted no puede venir a hacer proselitismo, aquí usted no puede venir a adoctrinar ni a enseñar a nadie. Las doctrinas dividen, pero el amor une. Entonces, para podernos unir, no hace falta que usted venga a adoctrinarnos. Lo que hace falta es que nos amemos y que usted deje la doctrina a un lado. Eso es lo que plantea el movimiento, y por eso es que hoy el movimiento ecuménico, todos en sus reuniones ecuménicas a nivel mundial, usted ven todas las iglesias ahí. Hasta el punto tal que y es interesante que yo sigo el movimiento ecuménico de cerca, que ya es interesante donde ya ellos han planteado, han dicho: no importa lo que usted crea, porque lo que usted crea, eso usted lo va a llevar al cielo. Significa que un budista que esté en el movimiento ecuménico, él va a ir al cielo. No tiene que creer en Jesucristo. Creyendo en su budismo, va para el cielo. El hinduista, el que es hindú, va para el cielo, no importa, no tiene que ir, no. Y ese es el gran engaño del enemigo, que por eso es que a través del ecumenismo ha podido reunir todas las religiones. Pero la premisa es esa. Ellos dicen: las doctrinas dividen, pero el amor une. Y nosotros, y ellos lo dicen así, nosotros tenemos que cumplir lo que dijo Jesucristo en su oración en San Juan 17. Padre, que todos ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Y el movimiento ecuménico dice que para poder cumplir esa oración de todos ser uno, todos tenemos que abrazarnos en amor, pero deja por favor la doctrina a un lado. No me vengas a hablar del sábado, no me vengas a hablar de la ley, no me vengas a hablar de que el infierno no existe. No. Tú con lo que tú crees y yo con lo mío. Somos hermanos en Cristo y al final todos nos vamos a ver en el cielo. Ese es uno de los grandes engaños efectivos que Satanás ha hecho. Miren esta última... A ver, me queda otra cita. Miren el consejo que da la sierva de Dios. Joya de los Testimonios, tomo 2 páginas 103 y 105. Cuando un hermano hace un estudio de la palabra de Dios y tiene una supuesta nueva luz, el consejo de la inspiración es: ay, descubrí esto, espérate, vamos a poner la cámara, dale, conecta a YouTube, conecta a Facebook, conecta a todo, vamos a hacer un multi-streaming que voy a predicar la nueva luz. No. Miren lo que dice la sierva de Dios: hay 1000 tentaciones disfrazadas y preparadas para los que tienen la luz de la verdad. ¿Cuántas tentaciones hay, mi hermanita Andrea? 1000. No una, no 2, no 10, no 15, no 20, no 100. 1000 tentaciones disfrazadas pero preparadas. Disfrazadas y preparadas. Están ahí. Dice: para los que tienen la luz de la verdad. Y la única seguridad para cualquiera de nosotros consiste en no recibir ninguna nueva doctrina o interpretación de las Escrituras sin someterla primero a hermanos de experiencia. ¿Cuál es el consejo? No recibas ninguna doctrina, no recibas ninguna nueva enseñanza, no recibas nada sin que primero esa doctrina usted la someta a hermanos de experiencia. Saben que cuando yo era jovencito, bueno, no soy tan viejo, cuando yo estaba jovencito en la iglesia, que entré en la iglesia, yo siempre, cada vez que tenía alguna duda, yo siempre buscaba a hermanos de experiencia. Y yo les voy a decir una cosa, hermano. Y esto no es esto no es un orgullo, vamos a decir, es un orgullo, pero un orgullo sano. En mi país, en Cuba, no hay la posibilidad que hay aquí que usted abre el televisor y usted tiene 500 canales. O 600 o 1000 canales para ver. En Cuba solamente hay 2 canales, cuyos 2 canales es puro comunismo. ¿Y qué hacían los adventistas del séptimo día en Cuba?
para no perder el tiempo viendo el televisor, ellos día, tarde y noche estudiaban la Biblia y estudiaban los escritos de la hermana White. Y ellos memorizaban los libros de la hermana White. Y cuando usted decía una cita de la hermana White que no la decía bien, ellos al momento decían, esa cita es espuria, esa cita no existe. Cuando usted decía una cita, una supuesta cita de la hermana White, si era espuria, ellos se lo decían en la cara, esa cita no existe, esa cita es espuria, esa cita la inventaste tú. Pero si usted decía una cita de la hermana White, ellos decían, eso está en el libro tal, en el capítulo tal, en la página tal. Y no fallaban. Porque como no veíamos televisor, ¿cuál era nuestro único hobby? El día entero, estudiar la Biblia y leer los libros de la hermana White. Y entonces yo tuve esa gran bendición que cuando yo entré a la iglesia, yo me nutría con hermanos de experiencia que tenían alguna duda. Decía, chico, ven acá. Esto aquí en Colosenses 2, 15 al 17, que dice que nadie juzgue en comido o en bebido en día de reposo. ¿Cómo? Ah, no, espérate, dale, ven acá, te lo voy a explicar. Y por ahí para allá. Me lo explicaban. Hermanos de experiencia que tenían conocimientos en la palabra de Dios, hermano. Y en el espíritu de profecía. Por eso es que ella dice, no reciba ninguna doctrina, ninguna interpretación sin someterla primero a hermanos de experiencia. Dice, presénteselas con un espíritu humilde, no se las presente con un espíritu altanero, por favor, no se las presente como que yo soy el único teólogo, Dios fue el único que me inspiró, aquí el que sabe más soy yo. No, 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 preséntesela con un espíritu humilde. Y dispuesto a recibir enseñanza. Hace poco hubo un pastor que él dijo, este es mi pensamiento y a mí nadie me lo cambia. Hermano, cuídese, escúcheme bien, cuídese de cualquier laico, hermano de iglesia, ministro, pastor que diga, no, este es mi pensamiento, a mí nadie me lo va a cambiar. Hermano, cuídese. Porque usted tiene que tener una mente dispuesta a recibir enseñanza, pero también usted tiene que tener una mente dispuesta y un espíritu humilde que si usted está en un error, usted tiene que aceptar cuando el hermano le presente la verdad, decir, oye chico, es verdad, tú tienes la razón, yo estaba en un error, perdóname, vamos a orar y de ahora en adelante yo voy a aceptar esta verdad y voy a desechar este error. Amén. Cuídese. Amén. Cuídese cuando alguien le diga a usted, no, este es mi pensamiento, a mí nadie me lo cambia. Y yo le escuché de un pastor adventista decirlo. Por un error que él aceptó, y dice, no, a mí nadie, y vinieron con la Biblia, mire el pastor, vamos a enseñar, no, este es mi pensamiento, esta es mi forma de pensar y a mí nadie me la cambia. Si usted ve a un pastor que es así, salga de la iglesia y busque otra iglesia. Sigue diciendo la cita. Presénteselas con un espíritu humilde y dispuesto a recibir enseñanza y con ferviente oración. Y si ellos, miren que lo señalé aquí en amarillo al final, y si ellos no la aceptan, ateneos a su juicio, porque en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Quién fue el que dijo eso? El sabio Salomón. El sabio Salomón dijo, en la multitud de consejeros que hay, sabiduría. Y cuando en la temprana iglesia primitiva hubo un problema de judaísmo, que querían judaizar a los nuevos creyentes, Pablo, ¿a dónde llevó el problema? Al concilio de Jerusalén. Hechos capítulo 15, ahí está. Pablo llevó el problema al concilio de Jerusalén. ¿Y quiénes se reunieron? Los apóstoles y todos los ancianos. Y ahí estaba Pablo, estaba Timoteo, estaban toda esa gente. Y se reunieron y al final Pedro se paró y dijo, os ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros
no imponieron ninguna carga. O sea, cuando hubo un problema en Galacia, en la iglesia de Gálatas, en la carta que Pablo escribe a los Gálatas, dice: oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y eso era un problema que había en la iglesia de Galacia, judíos que se habían convertido al cristianismo pero querían implementar las leyes mosaicas. Y Pablo dijo: no, llevaron el problema a Jerusalén, se reunieron los apóstoles, se reunieron los ancianos. Ahí está en el libro de Hechos capítulo 15. Eso es un ejemplo digno de cómo tratar con asuntos teológicos. Hermanos de experiencia, los apóstoles se reunieron los ancianos y ahí trataron el asunto. Y después, cuando empezaron a expedir cartas hacia las provincias, dice la palabra de Dios que hubo paz. Cuando por donde quiera que Pablo pasaba, que llevaba la carta del resultado de lo que se había decidido en el concilio de Jerusalén, dice que había paz, porque cuando Dios habla, Dios tiene la última palabra y se resuelve el problema teológico. Se resuelve el problema teológico. Y vuelvo y repito, hermanos, yo no estoy en contra de la nueva luz, porque Proverbios 4:18 dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que ve en continuo aumento. Nosotros como pueblo de Dios esperamos más luz, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque en las dos citas, en las citas anteriores, habíamos hablado que si la nueva luz contradice alguno de los puntos doctrinales de la fe establecida o remueve los antiguos hitos, la hermana White dice: deséchenla, eso no es nueva luz, eso es herejía. Y se lo voy a explicar ahora más fácil en esta última diapositiva. Review and Herald, 3 de febrero de 1886. Dice: lo que era verdad en el principio es verdad ahora. Hablando ella de la experiencia de 1844, cuando ellos iban estudiando la Biblia, encontraron la verdad del santuario, la verdad de la ley de Dios, el sábado, el mensaje de los tres ángeles, la segunda venida de Cristo, la no inmortalidad del alma. Esos son los hitos adventistas. Y bueno, y siguieron encontrando más luz, como en 1863, cuando Dios le dio a la hermana White la revelación de la reforma pro salud. Dice: lo que era verdad en el principio es verdad ahora, aunque nuevas e importantes verdades adecuadas para las cambiantes generaciones han sido abiertas al entendimiento. Miren lo que dice ahora aquí en amarillo, aquí abajo: las revelaciones actuales no contradicen a las del pasado. Las revelaciones actuales, ¿qué es lo que no pueden hacer? Contradecirlas del pasado. Contradecirlas del pasado. Dice: cada nueva verdad comprendida torna más significativa a la antigua. Es ahí la clave. Cada nueva verdad que se vaya descubriendo le da más fuerza y hace brillar más la verdad antigua. Amén. Hace brillar más la verdad antigua. Pero ahora, tengo una pregunta para ustedes. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Y cómo nosotros podemos saber que lo que creemos hoy es lo mismo que creyeron los pioneros? Estudiando. Dice mi esposa: estudiando. ¿Sí o no? ¿Cómo podemos saber que lo que nosotros creemos hoy era lo mismo que creyeron los pioneros? Estudiando. Pero estudiando ¿qué? Lo que ellos descubrieron y comparándolo con lo que tenemos hoy. Hay que regresar atrás al tiempo de los pioneros, ver qué creían ellos, y después que nosotros sepamos qué era lo que creían ellos, entonces vamos a compararlo con las enseñanzas modernas.
a ver si no hay contradicción. Y si hay contradicción, entonces hay algo que está mal. Entonces esta nueva enseñanza no es correcta. Porque nosotros estudiamos los temas anteriores y lo demostramos con citas del espíritu de profecía, donde hasta la misma sierva de Dios, en una de las citas que yo le mostré aquí, ella decía que ella tenía la capacidad, cuando estudiamos con los pioneros adventistas, que Dios le dio la capacidad de separar el error de la verdad y decir, esto es verdad y esto es error. Y de esa manera, estudiando la palabra de Dios, se formó el cuerpo doctrinal adventista como la verdad dada a este glorioso pueblo. ¿Y saben por qué les digo que tenemos que estudiar? Y eso lo vamos a ver en el tema del próximo sábado. Porque ella misma profetizó, y les voy a traer la cita. Ella misma profetizó que la iglesia adventista se iba a desviar de la verdadera enseñanza. Y les voy a traer la cita. Ella misma lo profetizó antes de su muerte. Tengo la cita y la vamos a ver el próximo sábado. Y ella lo dijo, que después de su muerte, ella dijo, van a venir grandes cambios. Desde ahora entonces le estoy diciendo que hay cosas que se están enseñando hoy dentro de la iglesia adventista que no cuadran con la enseñanza de los pioneros. Enseñanzas que ella misma dijo, aquí no se puede remover nada, aquí no se puede mover un clavito de esta enseñanza, aquí no se puede mover una tilde de esta enseñanza, aquí no se puede mover un puntico o una i no, esto tiene que, y ella lo dice que tiene que permanecer así como Dios la dio hasta el tiempo del fin. Pero ella lo dijo. Y el próximo sábado vamos a ver esa cita. Y en la próxima predicación más arriba, que se llama Realmente importa lo que crees, con el subtítulo Doctrinas de Demonios, vamos a ver algunas enseñanzas que hoy no compaginan con las enseñanzas antiguas. ¿Se acuerdan ustedes en la predicación antes pasada cuando yo le mostré varios pioneros que fueron inspirados? Yo le mostré a ustedes al pastor William Warren Prescott. Me encantan los escritos de ese pastor. De hecho, el libro que yo les hablé a ustedes, En el Poder del Espíritu, está disponible en Amazon. Son 8 sermones de él. Y ahí en ese libro hay citas inéditas de la sierva de Dios, donde en varias cartas la sierva de Dios dice, William Warren Prescott era inspirado por Dios. Ella lo decía porque ella participaba en sus campañas y decía, William Warren Prescott dice que los tesoros celestiales de sabiduría eran vaciados sobre William Warren Prescott. Ella misma decía que cuando William Warren Prescott predicaba, dice que el rostro se iluminaba y que los mismos incrédulos se levantaban en plena reunión y decían, ese hombre es inspirado porque jamás y nunca nadie ha hablado palabras así. Y en ese libro, En el Poder del Espíritu, de William Warren Prescott, son 8 sermones que hay de él por la Biblia, aprobado por la Biblia, no por el Espíritu de Profecía, porque ese era por la Biblia. Y la hermana White decía que cada vez que ella iba a escuchar a William Warren Prescott, dice que era una santa alegría tan grande que a ella le daba, porque ella decía que escuchaba la voz de Dios. Ahí en ese libro hay varias citas de varias cartas donde ella lo dice varias veces. William Warren Prescott era inspirado. Entonces, si yo voy a estudiar la teología de William Warren Prescott, un hombre que fue inspirado por Dios y que hablaba bajo la inspiración, que hasta los incrédulos reconocían que él era inspirado cuando hablaba, entonces yo tengo que mirar la teología de lo que creía William Warren Prescott y compararla
con lo que se enseña hoy. Es más, en ese libro, una de las cartas de la hermana White, ella dice, William Warren Prescott, inspirado por Dios, él dice, inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, dice que él tenía capacidad de separar el error de la verdad. Esto es verdad, para acá. Esto es error, para allá. Y William Warren Prescott fue uno de los que más disertó de cristología. Pero eso vamos a verlo más adelante. Porque al final yo, como pastor, yo prefiero creerle a un hombre que fue inspirado por Dios a algún teólogo actual que lo que me vaya a decir sea contrario a lo que William Warren Prescott enseñó y que la hermana White lo revalidó. Y digo, esta enseñanza de William Warren Prescott, esto es verdad, acéptenla. Pero eso vamos a verlo más adelante. Mis queridos hermanos, estamos viviendo en tiempos preciosos. Muchos dicen tiempos difíciles, y es verdad que son tiempos difíciles, pero son muy pocos los que dicen que estamos viviendo en tiempos preciosos. Son tiempos difíciles, pero también son tiempos preciosos. ¿Saben por qué son tiempos preciosos? Porque yo creo en mi corazón que estamos cerca de la venida de Cristo Jesús. Estamos cerca de la venida de Cristo Jesús. Los tiempos son difíciles, sí son difíciles, pero son preciosos, sí son preciosos, porque vamos a ver consumada en esta generación la bendita y gloriosa esperanza de ver a nuestro Señor Jesucristo venir en gloria y majestad. Amén. Estamos más cerca de lo que cuando creíamos. Pero mientras más nos acerquemos al fin, más decididos van a ser los engaños, las trampas del enemigo por querer desviar al pueblo de Dios de la verdad. Y ya en los días de los apóstoles ya se estaban introduciendo lobos rapaces con doctrinas extrañas. Y siempre en cada generación que se han levantado hombres predicando la verdad de Dios, también se han levantado hombres, pero no de Dios, sino de Satanás, predicando las mentiras de Satanás. Pero como pueblo de Dios, nosotros tenemos que predicar y sostener en alto la verdad de Dios, cueste lo que cueste. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y que el Señor les guarde. Vamos ahora todos puestos en pie a cantar el último himno para concluir nuestro servicio. Bendito Padre que estás en los cielos, te doy muchas gracias por haber hablado hoy. Te doy muchas gracias, Padre querido, porque tu pueblo, tú has depositado la verdad, Señor. Amén. Queremos vivir esa verdad. Queremos comprender esa verdad, queremos asimilar esa verdad, queremos predicar esa verdad, pero también queremos defender esa verdad. Amén. Padre querido, ayúdanos cada día a caminar en la verdad, que tu Espíritu Santo, así como Jesús lo prometió, el Espíritu de verdad, que Él nos guíe siempre a toda verdad, que Él sea siempre nuestro Maestro, guía infalible en este mundo de tinieblas, Señor. Ayúdanos a mantener en alto tu palabra, Señor, porque tu palabra trae luz, trae bendición, trae esperanza. Es fuente de consuelo, de corrección, de enseñanza, instrucción. Ayúdanos cada día a apreciar más tu palabra y a estudiar más tu palabra. Gracias, Señor, por los hermanos que estuvieron conectados escuchando tu palabra. Bendice a sus familiares. Bendícenos a todos como pueblo tuyo, Señor. Y cada día ayúdanos a estar preparados para el encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Despídenos de este santo lugar, pero nunca nos despidas de tu santa presencia, porque siempre queremos morar en tu presencia. Gracias por habernos hablado hoy. En el nombre santo de Cristo Jesús.
Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, es mi sincero deseo.